me gustaría que me acompañe a la Escritura, al profeta Isaías. Vamos a buscar el capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 12. Aleluya. La palabra de Dios dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Esta noche vamos a buscar en la Escritura el poder ser ministrados a través de las palabras y el Espíritu Santo de Dios en la necesidad de poder restaurar, restauración. Diga conmigo: restauración. ¿Qué entiende usted por restaurar? Componer, ¿cómo? Volver a edificar, volver al original. ¿Alguien más dijo algo? Arreglar, ¿sí? Hacer algo nuevamente. El sentido de restaurar es reparar, ¿sí? Para volver a darle utilidad a algo que estaba, ¿cómo? Roto, ¿sí? Destruido. Es muy bueno lo que acabamos de leer en este versículo. Dice: serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Estamos, hermano, entendiendo de que mientras más se acerca el final de los tiempos, mientras más se hace cuesta arriba la subida, cuando se está quedando ya detrás o quizás muy lejos los logros pasados o los tiempos vividos que uno recuerda o que se quiere aferrar como el tesoro más preciado, de las cosas terrenales me refiero. Sucede, por ejemplo, cuando el matrimonio se casa recién, es un ensueño, ¿no es cierto? Dibuja su vida y proyecta su vida en la felicidad de la familia. Es un motivo para disfrutar cada momento. Pero cuando llega el momento en que los hijos se casan y se van de la casa, los padres empiezan a sentir la soledad o el síndrome o el síntoma ¿de qué? Del nido vacío, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a añorar, a extrañar los momentos y a disfrutar los momentos que vivía. Cuando alguien se recibió de la carrera universitaria por primera vez, qué hermoso, ¿no? Qué esplendor, qué sensación linda. Y comienza el deseo de crecer, de avanzar, de seguir, de lograr. Y quizás la evaluación de la vida no le dio tan bien o le dio tan importante como realmente lo quería o como lo había anhelado, pero ¿qué sucede? Empiezan muchas personas a ver con mucho temor quizás el ocaso o la caída y empieza a añorar esos momentos diciendo, pensar lo que había hecho antes. Cuando uno está llegando al final de algo, de alguna etapa, o quizás de la vida, por una cuestión de naturaleza o de instinto, uno busca aferrarse a los momentos más lindos de los recuerdos. Cuando alguien tiene que despedir a un ser querido por fallecimiento, en el momento del duelo, del consuelo, trata uno de decirle, anida en su corazón los recuerdos más lindos de ese pariente que se fue, para no
dolerse más por la ausencia, sino valorando lo que no se tiene. En fin, hay muchas cosas que suceden en la vida de una persona cuando se da cuenta de que hay cosas que ya no pueden volver para atrás. Hay muchas cosas. Y hay muchas personas que a tiempo buscan la felicidad. Hay muchas personas que a tiempo buscan alcanzar el logro, los méritos, la sensación de llenura, de bienestar, de placer, de éxito en este mundo. Pero nadie puede restaurar algo o traerlo al estado original o reparar algo que está roto si no lo hace a través de la obra de Cristo. Él vino a poder reconciliar todas las cosas, Él vino a restaurar las cosas, Él vino a hacer que todo lo que estaba torcido sea enderezado, todo lo que estaba cavado sea rellenado, todo lo que era monte elevado sea allanado. Él vino a eso, a poner en orden las cosas. Pero me sorprendo, amados hermanos, de que muchas veces se intenta restaurar la familia, restaurar el matrimonio, restaurar la relación entre hermanos, restaurar la vida en la iglesia, restaurar la comunión hasta con Dios mismo. Pero el último consultado es Cristo. Agotamos los recursos de muchas cosas, de muchas maneras. Agotamos las alternativas, quizás herramientas ponderadas por este mundo como algo lógico de poder usarlo o eficaz de poder usarlo. Y estamos dejando para el final lo que deberíamos hecho al principio, buscar a Jesucristo, el único que puede restaurar todas las cosas. Cuando hay vidas de personas que se van apagando porque piensan que ya no hay popularidad, porque ya no hay aplausos, porque ya no hay gente que te viven, pega mucho en la vida de la persona. Voy a dar ejemplos sencillos. Los famosos le cuesta decir adiós a su éxito, ¿sabían ustedes? Los futbolistas hoy en día cada vez más jóvenes se tienen que retirar, ¿no es cierto? Y esos partidos homenajes o despedidas que le hacen a los futbolistas les es terrible, porque después saben que no van a volver a lo de antes. Quizás lo mismo pasa a una persona que ha trabajado muchos años con relación de dependencia y llegó el día de la jubilación. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí? Cuando alguien se jubila, ¿no? Y estar acostumbrado a levantarse todos los días a la mañana y de pronto ese día que ya es el primer día de jubilado de la casa, no sabés qué tenés que hacer y te sentís extraño, sentís como que estorbás en la casa, como que no encajás ni en la cocina, ni en el living, ni en la vereda, ni en el baño, entonces no saben qué hacer. Son cosas que pasan cuando se va terminando etapas. Hay muchas cosas que van pasando. ¿Ha perdido algún amigo alguna vez? ¿Ha terminado una relación de amistad alguna vez usted? Suele pasar. Son quizás momentos, ciclos, etapas. Y a lo mejor hay amistades que no duran para siempre. Quizás algunas sí, tiene la dicha de poder tener amigos toda la vida, pero otros no. Pero cuando hay relaciones rotas, cuando hay situaciones rotas, familias rotas, matrimonios rotos, relaciones de padre con hijos rotos, uno se pregunta, ¿cómo puedo aplicar este versículo? ¿Cómo Dios puede llamarme a mí? Llamarme, serás llamado reparador y restaurador. ¿Cómo Dios puede llamarme a mí? ¿Cómo te puede llamar a vos, Dios? Reparador, restaurador. Han roto relaciones familiares. Acá puede haber personas que no se ve con sus hermanos de sangre hace muchos años, o tíos, o parientes, o quizás con sus propios padres. Han roto relaciones. ¿Cómo hace un cristiano para restaurar y para reparar algo que está roto? Tu pasión por la palabra de Dios está rota. Ese adorador que eras interiormente está roto. Ese intercesor que oraba y se deleitaba en horas de orar está roto. Y hoy estás pasivo. Hoy estás viviendo la soledad.
Hoy estás viviendo la apatía, la insensibilidad peligrosa, la indiferencia. ¿Qué hacemos para salir de este momento? Buscamos alternativas, motivaciones, abundan las motivaciones. Resultan, claro, si traigo un motivador de marketing aquí, nos hace a nosotros, mire, ponernos la corbata acá en la frente, saltar arriba de las butacas, porque el motivador utiliza una herramienta psicológica muy fuerte y hace que cualquier persona pueda estar motivada. Si necesitamos otra alternativa de alguien que nos escuche y con todo respeto a los que estudian en los profesionales de psicología, que los aliento a que sigan así, pero se busca la alternativa primero de la psicología y a lo mejor resulta como un buen remedio momentáneo, porque aún los grandes profesionales saben que todo tratamiento es momentáneo, ¿sí o no? Se buscan comprobar amistades nuevas, con entretenimientos nuevos, personas que probablemente piensan que su vida espiritual, que está apática, quieta, desolada, inerte, sin fruto, la mejor manera es buscar algo nuevo. Y puede resultar momentáneamente. ¿Cómo hacemos para ser llamados restauradores y reparadores? ¿Cómo hace usted para restaurar su vida? ¿Cómo hace usted para reparar su vida? ¿Cómo hace usted para que su familia sea restaurada, reparada? ¿Cómo hace usted para que la relación entre padres e hijos vuelva al vínculo originalmente predicho y ordenado y preordenado por Dios? ¿Cómo hace usted para que su relación con el Espíritu de Dios sea nuevamente el regocijo de estar en sus atrios, de habitar en su casa, de compartir con el Señor? ¿Saben, hermanos? Las iglesias, las congregaciones de este último tiempo tienen que estar desechando mensajes bíblicos para llenarse de motivación, porque la gente cada vez está más triste, porque la gente cada vez está más perdida, sin rumbo, porque no disfruta de lo que tiene, ni siquiera disfruta de lo que no tiene. El que vive en Cristo disfruta de lo que tiene y aún de lo que no tiene se goza, porque sabe que el Padre sustenta todas las cosas. ¿Saben, hermanos, cuántos jóvenes están cada vez más en depresión? ¿Saben cuántos adolescentes están acabando con sus vidas porque no saben qué hacer con ellas? Y buscan las alternativas. Si no lo pueden lograr en la parte profesional, lo buscan en la parte espiritual. Y lo buscan en distintas iglesias o en distintos credos o en distintas herramientas de fe. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tendrá algo que ver nuestra relación prioritaria con Dios para que la verdad nosotros seamos llamados reparadores y restauradores? Me pregunto yo, ¿la iglesia que viene a buscar Cristo será una iglesia, una esposa, una novia triste, amargada, desolada, frustrada? La iglesia que Cristo viene a buscar tiene la característica de tu manera de vivir. Si la característica de tu manera de vivir, de estar quejándote, de estar reprochándote, de estar sintiéndote frustrado, sintiéndote totalmente vacío, si esa es tu manera de vivir, y la que está al lado tuyo, y la que está al lado tuyo, y la que está al lado tuyo, y empezamos a sumar la frustración de los hermanos de la iglesia, nos preguntaríamos, ¿quiénes serán los que van a restaurar y van a reparar en este último tiempo la imagen de la preciosa novia, la amada esposa del Cordero? ¿A quién le toca? ¿Quién lo va a hacer? ¿Eres tú? No veas que Raúl Oliva te está preguntando. Siente que el Espíritu te está diciendo, ¿eres tú? Tú vas a restaurar, tú vas a reparar. Eres tú el que vas a ser llamado restaurador y reparador del tiempo final. Abundan los destructores, abundan
los que destruyen, los que arruinan, los que derriban. Pero cuán pocos hay los que edifican, los que restauran. Admiro la tarea de los restauradores de arte, de esculturas, de ropas, sastres o pompiers. Admiro la tarea de los arquitectos restauradores de edificios preciosos. Admiro la ciencia cuando restaura el rostro de una mujer o de un hombre quemado o lastimado. Pero la tarea de restaurar no es fácil, hermano. Lleva reglamentos, lleva principios de estudio, de horas y horas de pasión por los que están por hacer. Si a mí me dieran a restaurar una obra de Da Vinci, creo que Da Vinci se levantaría de los muertos y me correría por todo el mundo, porque no soy especializado en eso. ¿Te crees capaz para restaurar tu hogar? ¿Te crees capaz para restaurar tu casa? ¿Te crees capaz para restaurar tu relación matrimonial? ¿Te crees capaz para restaurar tu relación con tus hijos? ¿Te crees capaz para restaurar la relación entre hermanos? ¿Eres capaz de restaurar tu relación con Cristo? Él no destruyó, somos nosotros los que hemos destruido. ¿Cómo lo hacemos? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación, y serás llamado restaurador, reparador de portillos y restaurador de calzadas. ¿Qué tendrá que ver la relación espiritual? ¿Cuál es el punto que tendríamos que identificar, hermanos? ¿Cuál ha sido el problema de siglos? ¿A dónde hemos quedado? ¿Dónde hemos llegado? ¿Estamos nosotros en el Titanic del último tiempo? Sálvese quien pueda. ¿Cómo hacemos? ¿Te alcanza con venir a la iglesia todas las veces que hay reunión? ¿Te es suficiente mantener una regularidad de congregarte o de ministrar? ¿Es suficiente? ¿Cuántos quieren ser llamados restauradores y reparadores? ¿No es hora de ver la Escritura que nos dice el Señor? El mismo capítulo 58, el versículo 5. Vamos a leer desde el 3. 58, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Muchos se amparan en una actitud o actividad religiosa. El ayuno para el pueblo de Israel era una de las prácticas más solemnes que podían tener. Una práctica quizás mal entendida en la iglesia evangélica o mal practicada. Lo ha tomado al ayuno simplemente como una práctica de abstinencia de la comida y de un esfuerzo sacrificial de no comer un día o 3 días o 7 días o 21 días, o algunos se arriesgó a no comer 40 días. El sacrificio sin la obediencia no tiene ningún valor. Y la obediencia está por encima de todas las cosas, porque hemos sido salvados, lavados por la sangre del Cordero para obedecer, dice el apóstol Pedro. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho de nuestra vida una comunión religiosa en vez de tener una relación privada, íntima y fluida con el Espíritu Santo de Dios? El motivo de las cosas rotas y arruinadas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en los sueños, en los logros, en todo lo que usted se sienta frustrado, no soluciona con llorar,
no soluciona con intentar con métodos terrenales, no soluciona aislándose ni sentándose en medio de cenizas. Dice el Señor, el día que ustedes ayunan, el día que ustedes buscan una relación conmigo, lo hacen con una manera egoísta. La Biblia dice, ustedes lo hacen en vuestros días buscando su propio gusto. Buscando su propio gusto. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Vamos a tomar la palabra ayunáis como la palabra congregáis, reunidos. Se reúnen, se congregan o pertenecen a una iglesia como religiosos. Y hermanos, ¿usted cree que no tiene ninguna consecuencia juntarse simplemente para contiendas y debates? Hemos distraído nuestra atención de la obediencia. Hemos puesto al Señor en segundo, tercero o quinto lugar en nuestras vidas. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Esa es la manera de acercarse a mí? ¿Tendrá algo que ver lo que Dios pide y lo que nosotros hacemos? ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que para muchos congregarse no ha servido de nada? Y aún insisten, y de una manera religiosa nunca servirá de nada. El motivo de estar congregados es el motivo de obedecer al Señor. Y el motivo de estar congregado es de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Por eso dice el Señor, ¿acaso no es el ayuno que yo escogí que el día, dice que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El Señor decía, no me sirve lo que ustedes hacen. Lo único que hacen es simplemente un mero esfuerzo para mostrar lo que están haciendo, pero no es eso lo que busco. La típica identidad o apariencia de los que ayunan es, como dice el Señor Jesús, la cara lavada, ¿sí? El mostrar que están fatigados, simplemente por una apariencia. La Biblia enseña, cuando ayunes, lávate la cara. No te muestres débil, porque muchos llaman la atención como un esfuerzo. Dice, ¿que acaso crees que el ayuno que yo escogí es estar tirado en la cama? El ayuno que escogió nuestro Señor para nosotros y que repercute en nuestras vidas y que termina con ese versículo 12, serás llamado restaurador y reparador. Ese serás llamado es la consecuencia de vivir una vida de abstinencia. El ayuno no es abstenerse de ciertas comidas nada más. El ayuno es una vida de abstinencia de cosas que contaminan y que obstruyen tu relación con el Señor. Y por ende, si la relación con el Señor está cortada, no pretendas tener una relación fluida entre los hijos de Dios. Cuando alguien no tiene una relación fluida con el Señor, inmediatamente comienza a tener una relación fluida con el mundo, hermano, y se mimetizan claramente con las cosas del mundo. Y dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad? Claro, es más fácil no comer que hacer esto. Desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué significa ligaduras de impiedad? Ataduras con el pecado. Las cosas impías es el pecado, la práctica del pecado. Saben, es mucho más fácil no comer por 10 días, 15 días, 20 días, pero nunca confesar su pecado. Dios no tiene relación absoluta con la inmundicia. Y la Escritura dice, el ayuno que yo escogí primeramente comienza con desatar las ligaduras de pecado. Las ligaduras de impiedad, lo que estás amarrado, lo que estás atado al pecado. ¿Cuántas cosas? Sé sincero contigo mismo. Yo puedo ser engañado por tu apariencia, pero el Señor que todo lo ve, no va a llamarte restaurador,
va a permitir que en su justicia las cosas que están destruidas sigan destruidas, las cosas que están arruinadas sigan arruinadas. Y yo me pregunto, si no eres tú el que tienes que ser llamado restaurador, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Quién va a restaurar? Desatar ligaduras de impiedad. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad. Piensa, ¿a qué pecado sigues atado? Eso afecta totalmente y la destrucción está garantizada. Por causa de haber estado atado a un pecado y la práctica del pecado te asocia con el mundo. Y cualquiera que practica las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, no puede haber bendición de Dios. Y es lo que tienes que entender, porque dice claramente la Escritura que debes desatar las ligaduras de impiedad, pero también dice, debes soltar las cargas de opresión. La carga de opresión son cosas que están haciendo peso en tu vida, como la culpa. La culpa es algo muy fuerte de llevarla. Y por eso es que al ser justificado hemos sido librados de la culpa. Pero cuando alguien sigue teniendo la culpa y manifiesta esa culpabilidad delante de Dios, la carga de opresión se hace cada vez más pesada. Una carga que oprime. Una carga que oprime te quita el sueño. Una carga que oprime amarga tu rostro. ¿Cómo vas a querer tener relación de gozo con el Señor si todavía estás con esa carga que te oprime? ¿Te has puesto a pensar en qué área de tu vida estás manteniendo aún ataduras del pecado y que ese pecado te está dando legalidad a Satanás para que ponga cargas de opresión sobre tu vida? Esa opresión que no te deja levantar tu rostro, esa opresión que no te deja levantarte, que te hace estar con tus pies en resbaladero, que te hace estar con tus pies en el pozo que tiene lodo cenagoso. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Muchos ayunan y otros no ayunan, pero lo hacían simplemente con la abstinencia de la comida. El ayuno que el Señor escoge es que seas una vida de abstinencia del pecado, que el pecado no señoree en tu vida. Una vida que no tenga carga de opresión, la culpabilidad, el peso de la iniquidad, ese rencor que muchas veces las personas tienen. Eso hace simplemente opresión en tu vida. Es una carga que oprime tu vida. Por lo tanto, hermanos míos, no puede haber alternativas de restauración o reparación de lo que está arruinado. ¿Me está entendiendo, hermano? Analice su vida. Vea su vida, su relación espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tu vida espiritual está quebrada, reconócelo delante del Señor, pero quiero que sepas un principio: Dios no quiebra la vida espiritual de la persona, es nuestra propia iniquidad, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado que produce una separación entre Dios y nosotros. Y Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. ¿No es ese el ayuno que yo escogí? Es una abstinencia. Abstinencia del pecado, es una abstinencia de la opresión que Satanás pone en tu vida por causa de haberle dado lugar. Pero fíjese en lo que dice después. Dice: y que dejes ir libres a los quebrantados. ¿Sabe qué se trata esto, hermano? El yugo que usted le pone a una persona cuando usted guarda rencor, cuando usted no perdona. Cuando usted no perdona a alguien, usted está poniendo el yugo sobre la otra persona y no deja libre al que está quebrantado. Lo retiene. No puede avanzar, no puede ser feliz, no puede gozar de la bendición de Dios por falta de perdón. Porque la falta de perdón provoca la raíz de amargura, hermanos, y contamina todo, absolutamente todo. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero cuántas personas han dado lugar permanentemente a las emociones de un corazón que la Biblia dice que es engañoso y es perverso más que todas las cosas.
Ese no es el ayuno que busca el Señor. Dice la Escritura que Él nos está demandando a que dejemos libres. Suelta, hermano. Si te ofendieron, no se trata de no verlo más, sino se trata de perdonarlo. Perdónelo. Y si usted es el que cometió el pecado, pida perdón. No hay posibilidad de ser reparador ni restaurador si no hacemos lo que el Señor quiere. Estos versículos están muy relacionados con el capítulo 1 de Isaías, desde el versículo 11 y 12 en adelante, cuando dice: ¿quién demanda de ustedes estas fiestas solemnes? ¿Quién demanda esos sacrificios, esos rituales religiosos? Sus manos están manchadas de sangre. Busquen la rectitud al agravio. Significa, si dañó, repare. Si ofendió, pida perdón. Rectitud al agravio. Restituir. Solucionar el problema. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, dice el capítulo 1. Aprendan a hacer el bien. Entonces recién vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. Y hay una promesa: si tus pecados, por más rojos que hubieran sido, serán emblanquecidos como blanca lana. Pero cuando primero haces algo, y acá el Señor, usando al mismo profeta, dice: deja libre a quien no has soltado todavía. La evidencia es cómo está tu vida. La evidencia es cómo está tu ministerio. La evidencia es cómo está tu servicio al Señor. La evidencia es cómo está tu familia. Todo lo que muestras y es pérdida para el reino, no lo culpes a Dios. Todo lo que es pérdida para el reino, todo lo que es destrucción en todas las bendiciones que Él te ha dado desde los lugares celestiales. No te enojes con Dios. No es Cristo responsable de nuestra propia destrucción. A veces tenemos que reconocer, al igual que el rey Saúl, locamente hemos actuado. ¿Cuántas cosas hicimos sin pensar? Y hermanos, no es la solución de andar iglesia por iglesia a ver dónde yo encuentro la felicidad. No es la solución andar buscando terapias alternativas para ver cómo salgo de la desesperación. No es la solución aislarse, hermano. No es la solución bajo ningún aspecto buscar cualquier alternativa debajo del sol, porque la palabra de Dios dice: mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo yo puedo ser llamado restaurador? ¿Tendrá Cristo restauradores y reparadores en este último tiempo, cuando hay miles de cristianos en apatías, decepcionados, desilusionados? Aún hay muchos familiares tuyos que están apartados, que se fue el gozo de su salvación. Dice la Escritura que lo que Dios demanda de ti es que rompas las ligaduras del pecado, es que te sueltes las cargas de opresión y que dejes libre a los que están quebrantados. Y dice el versículo: y que rompáis, ¿qué cosa? Todo yugo. Llevad mi yugo, dijo Jesús. Pero no puedes llevar el yugo de Cristo y llevar el yugo de otro. Rompe el yugo. El yugo es la esclavitud. Rómpelo. La Biblia identifica que uno se hace esclavo de sus propias palabras. Si has dicho mal, corrígete, enmiéndate en el nombre de Jesús. Repara el daño que has hecho y has roto el yugo de las palabras mal habladas. Hay muchos que hacen yugos y fortalezas con su manera de pensar, porque no hay un dominio y un control de la mente. Porque no estás usando la mente de Cristo. Renueva el espíritu de la mente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que seas libre de ese yugo. Hay personas que se han hecho esclavos de sus propias conductas.
Hay yugos, yugos de actitudes, yugos de pensamientos, yugos de malas juntas, hermanos. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo te está diciendo que no seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Te has visto a ti con los ojos de Dios, como Él te vio, siendo tú un heredero de la salvación, un bañado por la sangre de Cristo. Cuando Él te perdonó, te limpió por sus llagas, por su muerte, y aún así has desperdiciado eso, has despreciado y te fuiste a deleitarte con los placeres del mundo. ¿No es eso un yugo? Allí es donde debes pensar. La Biblia te dice que lo que Él demanda es que rompas todo yugo. Examínate a ti mismo. Pídele al Espíritu que te traiga convicción y examina cuáles son los yugos. Porque si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Pero Pablo dice, no vuelvas tú a estar en esclavitud como los que no tienen esperanza. Si alguien vuelve a la esclavitud es porque mi propia concupiscencia lo hizo. Y no se puede restaurar, porque el que está en yugo está totalmente vulnerable. Y Satanás, que es el ladrón que vino a matar, a robar y a destruir, tiene totalmente licencia para devastar tu vida, tu familia, tus hijos, todo lo que hay en el entorno tuyo. ¿Cómo serás llamado restaurador y reparador? ¿Cómo lo lograrás? Si no haces lo que Él te pide. ¿Te das cuenta? El Señor quiere una vida de ayuno. El Señor quiere una vida de abstinencia. El Señor quiere una vida consagrada. Cuando alguien consagra un ayuno, está poniendo un sacrificio de no comer ciertas horas. Toma esas mismas palabras y consagra tu ayuno perpetuo de todos los días, de no comer contaminaciones de la comida del rey de Babilonia, de no comer cosas que pertenecen a este mundo, de no darle lugar ni siquiera a tu propia carne. ¿No es este el ayuno? Dice más rápido, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y que des al pobre errante albergue en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando alguien está en yugo, se manifiesta inmediatamente la iniquidad de la mezquindad. Y dice, no es lo que yo demando, es que tengas un corazón dadivoso, generoso, con todos. Y está hablando principalmente de hermanos. Versículo 8. Si nosotros hacemos esto, aparece la primera palabra clave aquí. La palabra es entonces. Es una condición. Esa palabra entonces es una palabra condicional. Si haces esto, entonces, recién entonces sucederá algo. Pero si haces esto, si no lo haces, no sucederá. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando alguien está en yugo, cuando alguien está practicando una vida totalmente religiosa, deleitándose de las cosas temporales de este mundo, no hay otra cosa más que oscuridad en la vida de esa familia, de esa persona. Pero si lo haces, si liberas tu carga de opresión, si te desatas del pecado, si dejas libre al quebrantado, si rompes todo yugo, entonces será vista tu luz. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, que dice, se dejará ver pronto. ¿Saben, hermanos, de qué se trata? Del testimonio de que usted es un escogido de Dios, un salvado por el Señor, de que tu vida no hace otra cosa más que mostrar el testimonio de la vida de Cristo. Y hermanos míos, yo no me puedo imaginar a Jesucristo tomando la actitud de que usted está tomando en este tiempo. Reaccione, amado hermano, porque a nadie en el mundo mira al Padre, solamente a sus hijos. Porque el Padre ni siquiera pone su mirada a los pecadores, dice la Escritura. Los ojos del Señor están sobre los justos
Y si usted ha sido llamado a ser justo, debe vivir una vida que agrade al Padre, porque el Padre mira permanentemente sus actos. ¿O usted cree que el Padre está prestando atención a lo que alguien que no ha sido escogido por Él? Cuando alguien que está totalmente entregado a las tinieblas, sabe el Padre su condición de pecador y ofende, pero sus ojos están puestos sobre los hijos de Dios. Sus ojos están puestos sobre usted. Dios presta totalmente atención a la conducta de su vida. Y entonces, hermano, pero si usted está haciendo todo lo contrario, hay una palabra condicional. Entonces, quiere decir que si no lo haces, no se dejará ver tu salvación, hermanos. Tu salvación se tiene que dejar ver para que tus familiares y todo tu oikos, todos tus vecinos, todo tu entorno pueda valorar y entender que tienes la salvación del Señor si rompes todo yugo. Aparece una promesa. Dice el versículo 8, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es una cobertura total de parte del Señor. Pero inmediatamente dice, aparece el otro entonces. Entonces invocarás. ¿Cuándo? Cuando la justicia esté delante de ti y la gloria del Señor sea tu retaguardia. Cuando nosotros invocaremos y Él nos oirá, en cualquier momento, cuando la gloria del Señor es tu retaguardia y la justicia de Dios está delante tuyo. ¿Qué es lo que podemos entender de esto, hermano? Que la vida de un hijo de Dios es un permanente triunfo. Es un permanente subir, ascender. Por eso es que si estás estancado, si estás quieto, hermano, probablemente usted diga, ¿qué pasa con mi vida? Soy un hijo de Dios, congrego todas las veces, pero cada vez estoy peor. Mi familia se destruye, mi relación espiritual está pendiendo de un hilo. No siento nada, ni cuando alabo, ni cuando leo la Biblia. No tengo ganas de orar, no puedo perdonar a un hermano, no puedo sentir nada. ¿Qué me pasa, Señor? Se olvidó usted, hermano, de que la Escritura le dice, ¿qué debe hacer? Usted y yo hemos sido llamados a obedecer, y si usted obedece, las bendiciones te seguirán, dice la Escritura. Pero dice acá la Escritura, el segundo entonces. El primero es si haces todo lo demás, si rompes el yugo, si te liberas, ese es el primer entonces. Si lo haces, la gloria del Señor será tu retaguardia y la justicia irá adelante. Entonces, dice la palabra, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Aquí estoy. ¿Has sentido a veces que tus oraciones no son contestadas? ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿No entiendes que el verdadero ayuno es una relación íntima con el Señor porque te estás llevando una vida de abstinencia, de corregirte permanentemente porque los ojos del Señor están sobre tu vida? Cuando hagas esto y clames a Él, Él te dirá, heme aquí. Pero dice, si quitares de medio de ti el yugo, ¿qué dice? Repasa Isaías, si es que quitas el yugo. Pero agrega, el dedo amenazador. Estos son frutos de la carne. Siempre, hermanos míos, cuando estamos nosotros en culpabilidad, la tendencia es culpar a otros. El dedo amenazador, quítalo, dice el Señor. No culpes a nadie, mírate a ti mismo, preséntate delante de mí, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero no culpes. No digas si este no hubiera hecho esto. No es responsabilidad, dice la Escritura, quita el dedo amenazador. ¿Cuánto están entendiendo? Es una vida consagrada. Es una vida entregada de abstinencia, pero dice la palabra, saca todo yugo, el dedo amenazador. ¿Y qué más dice? El hablar, ¿qué es vanidades? ¿Cosas qué? Cosas mundanas, ¿qué más? Cosas sin sentidos. Algo vano es algo carente de valor, ¿sí? Dice, deja de hablar cosas vanas. Yo lo voy a traducir más criollo todavía. Dice, deje de hablar tonterías. Dice la Escritura, no culpes
y deja de hablar tonterías. Es muy fuerte esto para la vida de una persona que quiere sobresalir, ¿no? Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que usted no sobresalga, que sobresalga Cristo en usted. Él tiene que mostrarse. Ya no yo, es Él en mí. Pero dice la Escritura, dice, si quitas en medio de ti todo yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, ya no dice que lo partas, sino que lo des al hambriento, que saciares el alma afligida. ¿A dónde te lleva el Señor? Que ya no mires por ti, que mires todo el tiempo por otro. ¿Se dan cuenta que es difícil esta tarea? Claro que sí. Por eso es que Él escogió. Y si Él escogió, les ha provisto con toda providencia, todas las herramientas necesarias para que usted cumpla con lo que Él te manda hacer. Aquel que no puede cumplir el propósito y la voluntad de Dios simplemente está engañado y cree que es salvo, pero no lo es. Pero aquel que ha sido llamado, el Señor te provee de todo lo necesario, empezando por el Espíritu Santo de Dios, que no es poca cosa. Y dándote su palabra en tu corazón y en tu mente. Y dándote los dones espirituales. Y poniéndote la sabiduría que viene de lo alto. Y dándote la fe necesaria para creer. Y dándote el espíritu de la gracia y la providencia permanentemente para que puedas entender. Abriendo los ojos de tu entendimiento para que reconozca lo que tienes. Hermanos, si eso no es providencia, si no podemos lograr lo que el Padre nos pide con todo lo que Él nos ha dado, ¿cómo podemos hacer esto? Pablo fue mucho más profundo cuando dijo: en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y ustedes y yo y nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. Así que, hermanos, no hay excusa. Te está diciendo el Señor: ¿quieres en verdad ser llamado restaurador y reparador? Es un título muy honorífico que no cualquiera lo va a tener. Solamente aquellos que han desechado mirarse a sí mismos y empiezan a mirar por los demás. Empiezan a honrar a los demás. Empiezan a servir a los demás. ¿Te has puesto a pensar qué pensamiento predomina más? Si es el pensamiento egoísta o es un pensamiento dadivoso. La palabra del Señor te dice que debes ver esto principalmente. Que partas. Ya era lo primero, y ahora te dice que des tu pan al hambriento, que sacies, quiere decir que colmes el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Y cuál es la promesa de los que hacen esto? Dice Jehová. Aleluya, versículo 11. ¿Qué hará? Te pastoreará algunas veces, así dice. ¿Se ha sentido con una necesidad de decir: yo quisiera sentirme pastoreado por el mismo Dios? Jehová es mi pastor, decía David, ¿no? Bueno, dice, la consecuencia de vivir una vida en abstinencia y consagrada al Señor es: el Señor te pastoreará siempre. Jamás faltará verdes pastos, jamás faltará aguas tranquilas de reposo, jamás te sentirás perdido, porque incluso su vara y su callado te infundirán aliento, hermano. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. ¿Sabe por qué lo dice? ¿Sabe por qué afirma contundentemente esta promesa, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque hay tan pocos restauradores y reparadores que los que son llamados a consagrar sus vidas al Señor, al servicio total del Señor, sin mirar qué tipo de ventajas podés sacar vos, sino que es poner tu vida al mismo servicio del Señor. Dice el Señor: vos te encargás de mí, yo me encargo de ti. Vos pones tu vida al servicio, yo te doy todo, yo te pastoreo siempre. Aunque estés en plena sequía, yo voy a saciarte en pleno desierto. Aunque estés en tinieblas, yo voy a hacer luz para tu vida. Parece que hay 4 reparadores aquí porque son los únicos que se gozan. Te estoy hablando a ti, hermano. No tomes este mensaje como algo lejano.
No lo tomes como algo inalcanzable o amas más la concupiscencia de la carne que lo que la palabra te dice. Si realmente lo entiendes, rompe todo yugo. Porque está escrito, lo estoy leyendo de la Escritura y usted lo tiene en su propia Biblia. Y lo que dice la Escritura se cumple. Porque no pasará ni una tilde ni una jota que no se cumpla. Bienaventurado el que todo lo que es Escritura se cumple. La palabra, la profecía de este libro se cumple en usted. ¿Por qué? Porque obedece, amado hermano. Porque obedece. No hay ninguna alternativa terrenal que solucione ningún problema terrenal si no viene tu socorro del Señor. Y sabes, hermanos, probablemente todo lo que quieres no te lo da el Señor, porque esta vida no es la que Él ha planificado para ti, sino la venidera, donde nada te faltará. Aprende a estar contento con lo que tienes. Por eso dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. ¿A quiénes? A los restauradores, a los reparadores. En la sequía te saciará tu alma. ¿A quiénes? A los que restauran y reparan. Él dará vigor a tus huesos. ¿Saben cuántas personas parecen que ya no dan más? Y el Señor te levanta como un búfalo. Porque eres instrumento en las manos del Señor. Bendigo en el nombre del Señor a todos aquellos que parecen que ya no dan más. Pero cuando ya no dan más y puede estar volando los buitres pensando que van a comer tu carne, levantas vuelo como las águilas, remontas en las alturas diciendo: Señor, tú me has fortalecido. Se necesita personas así en este tiempo, porque muchos están siendo engañados por los argumentos temporales de este sistema mundo. Tu vida. Y no te pongas detrás de las excusas. Es que yo no conozco mucho la palabra. El Señor quiere que te consagres, que rompas yugos, que perdones, que te desates del pecado. Es una tarea de abstinencia, es una tarea de consagración. Si todos los evangélicos que ayunaran de esta manera, la vida sería totalmente diferente. Pero dejar de comer es simplemente una práctica sacrificial temporal. No estoy en contra del ayuno, yo practico también esto. Cuando el Señor nos manda, porque Él es el que demanda. No es, hoy voy a ayunar porque es día de ayuno. No, hermanos. Jesús, ¿sabe por qué ayunó? Porque fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches y ser probado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. No dijo Jesús cuando salió de Jordán: Juan, si me buscan, me voy 40 días a ayunar porque necesito entrar en el ministerio. No, hermanos, no depende de usted. Usted se hace un ayuno conforme a sus deseos y conforme a sus negociaciones que quiera hacer, porque dice: todo está mal en mi casa, no me resulta el trabajo, todo es pérdida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ayunar. No voy a comer, mi amor, por una semana. No me hagas comida, haceme un tecito nada más y eso es todo. Y me meto a la pieza, me estoy tirando a la cama, oro cuando me acuerdo. Eso no es ayuno. Ayuno es que usted, cuando venga la tentación en el trabajo, diga no. Cuando venga la propuesta de la infidelidad de una mujer, usted diga no. Ayuno es cuando usted ve a la persona que lo ha ofendido y en vez de ir para otro lado diga: vení para acá, te perdono. Quiero tener relación de paz. ¿Por qué te va a decir? Porque la Escritura dice que en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos, y yo quiero estar en paz contigo. Llame por teléfono a sus primos, a sus hermanos, a sus parientes, a sus padres que hace años que no lo ve, y dígale: no sé qué pensás de mí, pero yo quiero arreglar con vos porque la Escritura me manda a que yo no tenga a nadie atado. Desátese, hermano, por el amor de Dios le estoy pidiendo, porque si no, usted no será pastoreado por el príncipe de los pastores. La iglesia necesita de personas como usted, que está enriquecido de dones, que tiene la gracia del Señor, pero por estar encaprichado en su carne, estamos perdiendo de bendiciones por tener hermanos preciosos como ustedes, sentados, inertes y no hacen nada.
La iglesia no es que uno hable y los demás escuchen. La iglesia es todo un cuerpo en actividad, porque la cabeza es Cristo. Y hay tantas cosas por hacer. Desata toda persona que está atada por tu falta de perdón. Rompe todo yugo. Si tienes el dedo duro de tanto amenazar, de tanto acusar, es mejor que te lo entablilles o te lo quiebres. Pero ya no culpes. No acuses a nadie. No eches la culpa a nadie. Deja de hablar palabras vanas, vacías, huecas. Deja de hablar tonterías. Llénate la boca de palabras espirituales y de cánticos espirituales. ¿Cuánta falta hace que vayan a visitarse? No para chismear, sino para edificarse mutuamente, amados hermanos. Me da mucha tristeza saber que muchos están en esto cuando están perdiendo el tiempo, y los más perjudicados son ustedes mismos. Porque llamados a obediencia, llamados a santidad, no se negocia ante los ojos de Dios. Él te llama a que seas santo y que estés en integridad. ¿Cómo serás llamado restaurador? Vamos a leer el versículo 12. La consecuencia es esto. Aleluya. Termino con el 11. Dice: dará vigor a sus huesos y serás como huerto de riego. ¿Alguna vez has regado una tierra, unas plantitas, un huerto, una hortaliza, un sembradío? ¿Has sentido ese... qué rica fragancia esa tierra mojada? ¿Has sentido ese olor? Qué rico, ¿no? Mire con lo que compara. Es algo deseado. ¿Por qué? Porque usted está sembrando, usted está regando en un desierto, un huerto. El huerto hay esperanza, porque hay semilla. La semilla tiene árbol, el árbol tiene fruto, el fruto tiene más semilla, y dentro de esa semilla hay un bosque. Es fe, hermanos. ¿Qué ves? Una semilla de mostaza. Y eso es el reino. El que tiene fe ve un bosque, no una semilla. Ve un bosque. Amado hermano, ser una persona considerada como un huerto recién regado significa de que las personas en ti van a ver esperanza. Tus parientes van a ver esperanza. Tus amigos van a ver esperanza. Van a sentir que eres realmente una persona digna de estar junto, de decirte: ¿y vos qué opinás de esto? Pero el motivo de la soledad es, y cada vez te deja más solo, es porque estás contaminando a muchos. Y diré: ¿pero con qué autoridad me dice esto? Con la autoridad bíblica. La lengua contamina toda la rueda de la creación, porque se inflama en el mismo infierno. ¿Te has dado cuenta, amado hermano, que es una realidad que no la estabas viendo? Dios te demanda santidad. Dios te demanda una integridad que es una vida en abstinencia. Si alguien me pregunta entonces ¿cómo tengo que ayunar? Hermanos, a partir de ahora, hasta que Cristo te venga a llevar, ayuna. Significa: ten tu vida en abstinencia. No al pecado, no a los yugos, no a la falta de perdón, no a las vanidades. No te hagas preso con tu lengua. No lo hagas si Dios te lo ha dicho. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Entonces, aleluya, cuyas aguas nunca faltarán. La providencia del Señor. La providencia del Señor. Salmo 1, la providencia del Señor. El que no se sienta en silla de escarnecedores, el que no se sienta en silla de burladores, el que no anduvo con pecadores. Ese es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Nunca su fruto se va a caer, ni va a dejar de dar, ni sus hojas van a caer, siempre van a estar verdes. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu delicia en la palabra del Señor. Ese es el motivo de tu vivir. Ese es el motivo de tu entrega, amados hermanos. Y cuando alguien lo hace, bendito sea el Señor, ¿sabe qué dice? Que habrás logrado lo que anhelabas. Dice el versículo 12, y, dígalo fuerte, y los, diga conmigo, los míos. ¿Quiénes son los tuyos? ¿No es tu familia? ¿No es tu entorno? Los míos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos,
Los tuyos, Alexis, los tuyos, hermano, los tuyos, Pepe, los tuyos, tu entorno, los tuyos. ¿Por qué? Porque han visto en vos, han visto tu libertad, han visto tu esperanza, han imitado tu fe. Los tuyos serán llamados, los tuyos tendrán algo, una iniciativa, algo que despierta en ellos. ¿Qué dice la palabra? Edificarán ruinas, reconstrucción. Qué hermoso, Señor. Yo quisiera que el día que las trompetas suenen y que nuestro Señor viene a llevarnos, estar con mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis parientes, todos a quienes yo amo, decir: ¡vamos! ¡Vamos! Viene nuestro Señor a buscarnos, ¡vamos! Los tuyos. ¿No te da pena que hasta el día de hoy, 2012, tiempo final, los tuyos no quieren saber nada? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Padre, ¿tienen hijos que se van al infierno si no tienen a Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando vanidad? ¿Sigues con tu yugo? Mañana es un día como cualquier otro y sigues con tu pecado, sigues coqueteando con el mundo. ¡Hey, reacciona! Se termina todo. Viene Cristo y los que perseveraron y fueron hallados fieles al Señor entrarán al reino de los cielos. Amado hermano, reacciona. Haz que tu vida sea llamada restaurador y reparador y comience por su hogar, comience por su relación con el Señor. ¿Sabe hace cuánto que no veo a alguien arrodillado acá, hermanos? Hace cuánto que no veo muchos que hace años derramaban sus lágrimas en el tiempo de adoración y ahora son unos cuantos simplemente. Estás en una cápsula. Estás metido en tus negocios, en tus estudios, en tus pensamientos o afanado en tus problemas. ¿Y dónde está? Para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde está esa palabra en ti, hermanos? Piensa si hoy es la noche o la última noche. Pero debes entender, hermanos, que depende de tu relación con Dios, como la fue la de Noé, para que toda su familia sea salva. La fe de Noé, la fe de Abraham, ¿no lo entiendes? Tú debes hacer que esas ruinas viejas sean reedificadas. Incluso la promesa habla de generación en generación. Yo no sé si habrá tiempo ya para más generaciones, pero por lo menos nosotros estamos a tiempo de ser los que el Señor te llama restaurador y reparador. ¿Hace cuánto que no restauras a un hermano, sino que lo has destruido con tu boca? ¿Hace cuánto que no restauras la relación entre hermanos? ¿No entiendes, hermanos, que el Señor es el que debe usar tu vida, no tú el Señor? Busca al Señor. Anoche el Señor nos ha demostrado y nos ha quebrantado con un milagro tremendo en la vida de Misael. Y así como lo hizo con mi esposa y con mi hijo, como lo hizo con Sarita y Lucas, como hizo con Lucas. ¿Dónde está tu nieto, Cristina? ¿Dónde está Cristina? Acá, como lo hizo con tu nieto, Cristina. Esos milagros que decimos: Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Qué nos quieres decir con esto? Yo me preguntaba anoche: Señor, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Él no va a hacer sufrir una familia ni hacer pasar por el valle de muerte a un niño porque tiene ganas simplemente. Todo tiene un propósito. Yo meditaba y le decía: Padre, ¿qué nos quieres decir con esto? Y por eso me inspiró el Señor a entender este mensaje. Porque por una mala praxis, alguien mayor casi mata a un niño. Tuvo una buena intención el médico de poner una vacuna, pero algo falló y casi lo mató, y la providencia del Señor lo salvó. Hermano, si ese niño moría,
probablemente se iniciaba una demanda legal y un juicio para quitar la matrícula o para poner preso a una persona responsable. ¿Te has puesto a pensar qué pasa con tu vida si no estás sujeta a la voluntad del Señor? ¿No te has puesto a pensar si tu vida, en vez de ser piedra pasadera, está siendo piedra de tropiezo para pequeños creyentes que recién están con su primer amor? ¿Te has puesto a pensar que tu frialdad contagia a otro? ¿Te has puesto a pensar que tu falta de santidad contamina a otros? ¿Te has puesto a pensar que tus conjeturas, hermanos, que pienses o digas lo que quieras de cualquiera o de mí, no te ayuda a ti? Porque sé muy bien a quién adoro y qué es lo que hago, pero el que lo dice se contamina a sí mismo. Por eso te estoy hablando así, hermanos. El verdadero ayuno que Dios te está llamando es: aléjate del pecado, aléjate de las cosas que te contaminan, madura, entra en el seno del Señor, entra a habitar en el abrigo del Altísimo, para que Él te llame restaurador de Portillo. Y cuando lo hagas, cuando te dispongas en pedir perdón, en allanar lo que está torcido, en restaurar lo que rompiste, hermano, cuando te propongas hacerlo, el Señor te dará fuerza, vigor a tus huesos. No faltará la providencia en tu casa, no vendrá sequía espiritual a tu vida, no te pasará nada, ni plaga tocará tu casa, ninguna cosa va a acontecer cuando lo hagas, porque el abrigo del Señor está. Pero si lo haces como dice la Escritura, piensa y medita. Piensa y medita. Y arregla cuenta con el Señor.